Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Vamos encendiendo las cámaras, chicos. Vamos a ir iniciando ya con la clase. Bien, vamos encendiendo las cámaras. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos, chicos. Perfecto. Listo, muchachos. Buenos días, Juan Eduardo. Buenos días, Matías, Christopher, Mena, Esteban. Ya, muy bien, Karen, María Celeste. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase mucho más práctica. Vamos a avanzar el libro el día de hoy también. Vamos a explicar rápidamente el tema, vamos a ver un pequeño videíto y con este video vamos a avanzar un poco de la teoría y nos vamos a ir principalmente al libro. ¿Por qué? Porque quiero avanzar rápido el libro. Quiero terminar el libro pronto, a la cuarta o quinta semana terminar el libro pronto. De los temas de historia, perdón, de educación cívica, son temas muy sencillos, para que la semana que nos quedan libres podamos hacer otro trabajo. Entonces quiero avanzar rápido el libro, así que vamos a hacer un poquito de teoría y nos vamos a dirigir el libro también a resolver la práctica. Ahora vamos a ver por acá. Muy bien. A ver, cámaras encendidas, por favor. Ya, Paolo, ¿qué tal? Muy buenos días. Esteban. Ya, Samira. Muy bien. Y Karen también, por favor, Karen, cámaras prendidas. Matías Alcarraz. También, por favor, chicos. No nos relajemos por ahí, ¿ah? Muy bien, excelente. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces este pequeño videíto, ¿ya? Muy bien. En primer lugar, ¿ustedes han escuchado sobre la ONU? ¿Qué es la ONU? ¿De qué se encarga la ONU? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Han escuchado alguna vez de la ONU? En historia hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas quién autorizó la fundación del Estado de Israel? La creación de Israel, ¿te acuerdas? Fue la ONU, ¿no? ¿Quién autorizó a que Estados Unidos invada Irak, Irán? No, fue la ONU. ¿Ya? ¿Quién se llevó delante las investigaciones contra Irak y Irán? Fue la ONU. ¿Quién sancionó a Venezuela? Fue la ONU. Entonces la ONU, así como lo entendemos, es un organismo muy importante, uno de los organismos más poderosos que existen hoy en día en el mundo. ¿Ya? Y para saber, entender cómo se funda la ONU, tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Ya, muy bien, vamos por acá. Tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? San Francisco, 1945. Veamos ese videito. 26 de junio de 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, diplomáticos y políticos se reunieron en San Francisco para firmar la Carta de las Naciones Unidas bajo un claro objetivo. Una inquebrantable unidad de determinación, encontrar un medio para acabar con las guerras. Muy bien, muy bien. Entonces, según lo que estamos viendo, ONU, ¿qué significa, chicos? A ver, ONU
Organización de las Organización de Naciones Naciones Unidas. Muy bien. Organización de las Naciones Unidas. Es decir, es un organismo internacional que organiza a los principales países del mundo. Te pregunto, ¿el Perú participa en la ONU? Sí. Claro que sí. Incluso un peruano ha llegado a ser secretario general de la ONU. ¿Te acuerdas quién fue? Ayer te dije quién fue. El que compitió con Fujimori en la segunda vuelta o en la segunda... Vargas Llosa. No. Cuellar. Javier Pérez de Cuellar. Muy bien, María Celeste, excelente. ¿Ya? Pero antes de la ONU existía otra organización que se llama la Sociedad de Naciones. ¿Y qué era la Sociedad de Naciones? Ahorita vamos a ver, mira acá. A ver, vamos a checar esto. Ahora sí, ¿ya? Antes de la ONU, antes de la ONU, existía la Sociedad de Naciones, que era muy parecido a la ONU. Por eso, ¿y por qué la Sociedad de Naciones cambió a Organización de las Naciones Unidas? Te voy a explicar muy fácilmente. La Primera Guerra Mundial devastó el mundo entero, chicos. La Primera Guerra Mundial devastó el mundo entero. La Primera Guerra Mundial había traído consecuencias inimaginables. Había traído, chicos, acontecimientos nunca antes vistos. ¿Ya? Había traído pugnas internacionales tan grandes que nunca se habían visto, chicos. ¿Quiénes se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial? Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Alemania, Austria-Hungría, por ejemplo, se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial también se le llama la Primera Guerra. Primera Guerra. También se le llama la Gran Guerra, pero también tiene otro nombre. La Primera Guerra Internacional. No. Imperialista. ¿Por qué se llama la Primera Guerra Imperialista? Muy bien, porque es una guerra donde los participantes van a buscar el control de colonias. Eso se llama imperialismo, el control de colonias. Es decir, es una guerra entre los imperios mundiales por el control y el reparto del mundo, ¿ya? Es una guerra entre las potencias por el control y el reparto del mundo. Muy bien, Primera Guerra Imperialista, entonces. Al acabar la guerra, Alemania es derrotada, se firma el Tratado de Versalles, y Alemania no puede tener ejército. Muy bien. Se crea entonces lo que te estoy diciendo, la Sociedad de Naciones. ¿Qué era la Sociedad de Naciones? Era la organización de países del mundo que buscaban evitar una Segunda Guerra Mundial. Es decir, con la Sociedad de Naciones se buscó evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Se evitó la guerra, chicos? No se pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Más bien, la Segunda Guerra Mundial llegó y fue muchísimo peor que la Primera Guerra. Fue muchísimo peor que la Primera Guerra Mundial. Ya. La Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Surge ante el fascismo. ¿Te acuerdas de Benito Mussolini? ¿Ya te acuerdas de Benito Mussolini? Del otro, el alemán. ¿Cómo se llamó el alemán? Hitler.
Hitler. Adolfo Hitler, así es. ¿Ya? Estos personajes, por ejemplo, Hitler, ¿qué hacía con los judíos? Los capturaba, les robaba, los mandaba a los campos de concentración, los esclavizaba, haciendo construir armas, y a los que estaban enfermos los metían al arma más poderosa, chicos, al arma más mortal, la cámara de gas. Ponían cientos y cientos de judíos en las cámaras de gas que en un plazo de tiempo determinado perdían la vida y después sus cuerpos eran incinerados completamente. Hitler fue un monstruo con los judíos. Abusó de ellos, los explotó, los esclavizó y encima pues los asesinó Adolfo Hitler. Benito Mussolini fue un monstruo con los comunistas. Los atrapaba, los secuestraba, los torturaba, ¿ya? Y los ejecutaba. Pero antes de Mussolini y antes de Hitler apareció otro en España. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Te acuerdas? En España apareció otro fascista. Franco. Franco, bien, Juan Eduardo, Franco. Franco llegó al poder financiado por las empresas españolas e internacionales. Y cuando Franco llegó al poder, el pueblo español luchó contra Franco. Eso se llama la Guerra Civil Española. Y ahí estaba un famosísimo escritor. En esa guerra estaba un famoso escritor español que escribió Bodas de Sangre. ¿Cómo se llama ese escritor? Federico García Lorca. Federico García Lorca. Federico García Lorca. Fue un guerrillero. Federico García Lorca luchó en contra del poder fascista de Franco. Luchó en contra de esa extrema derecha de Franco, de ese gobierno autoritario. Y cuando Francisco García Lorca fue capturado, ¿qué hicieron con Francisco García Lorca? Lo fusilaron, por ejemplo, y murió García Lorca ahí fusilado. Un poeta peruano también fue a la Guerra Civil Española, el más grande poeta de la humanidad en habla hispana. ¿Cómo se llama, chicos? Es un peruano. El grandísimo César Vallejo también fue a España y luchó, por ejemplo, como guerrillero contra Franco en España. César Vallejo también se enlistó en el pueblo con las armas para luchar contra Franco, un gobierno dictatorial. Y la Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias inimaginables. Por ejemplo, una gran cantidad de muertos a los judíos. Por ejemplo, ¿qué pasó en Hiroshima y Nagasaki, chicos? En Hiroshima y Nagasaki, ¿qué pasó? Se lanzaron dos bombas Atómicas. ¿no? Dos bombas nucleares, ¿no? Que desapareció pueblos enteros. Por ejemplo, terrible lo de Hiroshima y Nagasaki. No sé si cuando hablamos de este tema te dejé ver el anime. Hay un anime sobre Hiroshima y Nagasaki. Sí, profesor, sí, no deje ver. Ya, ¿lo han visto o no lo han visto? No, profesor, yo solamente vi la parte que usted dejó. Ah, ya, una partecita, ya, bueno. Ese anime es muy bueno. ¿Cómo se llamaba el anime? Ya me olvidé ya. Tadashi creo que era no Gem, ¿no? Tadashi no Gem. Algo por ahí va el nombre. Bien. Pero entonces mira todo lo que estamos viendo en la Segunda Guerra Mundial, una tortura inimaginable, ya, violaciones de derechos humanos por todos lados. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países se vuelven a reunir y vuelven a decir tenemos que evitar una tercera guerra mundial. Y para evitar una guerra mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU. Pero la ONU también se creó para evitar guerras entre los países, para evitar las guerras entre los países.
Pero guerras entre los países, pues chicos, desde esa época, desde el 47 hasta ahora han habido por montones, ¿sí o no? Y todo lo que hemos visto y todo lo que hemos hablado. Ya, muy bien entonces. Entonces mira cómo se va a crear las Naciones Unidas. ¿Eh? Mira cómo se van a crear. Ya cuál va a ser el objetivo central de las Naciones Unidas. Evitar una próxima guerra mundial y evitar las guerras entre las naciones. Ya, ese es su objetivo. Vamos a ver después si es que realmente ha cumplido su objetivo, ¿no? Muy bien. We've got President Obama, Putin, the Pope is going to be in town. So roads are going to be closed off on short notice. Make sure you have a couple different ways to get to work. I'm excited to meet Putin. Entonces, ¿qué son las Naciones Unidas? Son la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. La sede principal de la ONU está ubicada en Nueva York, Estados Unidos, y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad tal cual como una embajada. Además, también tiene oficinas en Ginebra, Suiza, Nairobi, Kenia y Viena, Austria. La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, el documento más importante de la organización, el cual entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio del mismo año en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países, pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo de la Carta se mencionan explícitamente las dos guerras mundiales. Adicionalmente, la ONU se financia por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros y sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Historia de las Naciones Unidas. La ONU nació como predecesora de la Sociedad de las Naciones, fundada en 1919, debido a... Ajá, miren, surgió como su predecesor, ¿no? De su predecesor de las naciones, de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, ¿cuándo se creó, chicos? Después de la Primera Guerra. Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra, ¿no? Ya, mira, fácil recordar, a la Sociedad de Naciones, Primera Guerra Mundial. Y la ONU, entonces surge después de la Segunda. Facilito de recordar, ¿ya? Más sencillo no puede ser. Bien, ahora recordemos que la ONU se ha convertido en el órgano internacional más poderoso de todos. ¿Eh? Se ha convertido en el organismo internacional más poderoso de todos. Capaz de crear nuevos países. Si es que la Asamblea de la ONU aprueba crear nuevos países, lo puede hacer, y eso pasó en Israel. ¿Te acuerdas cuál fue el conflicto con Israel y Palestina? ¿A dónde pertenecía Palestina? Claro. Lo que hoy en día es Israel le pertenecía a Palestina. Le pertenecía a Palestina. Pero sin embargo, Estados Unidos propuso en la ONU que se cree el Estado de Israel. Y a Palestina le quitaron una gran parte de Israel y poco a poco Israel ha ido avanzando y quitándole más territorio a Palestina. Y todo eso con el respaldo ¿de quién, chicos? De la ONU. Todo eso con el respaldo de la ONU. Entonces mira la importancia. Cuando Estados Unidos dijo que Irak e Irán tenían armas de destrucción masiva, la ONU preparó una comisión de investigación para ver si es que realmente habían esas armas de destrucción masiva. Y después permitió que Estados Unidos invada a estos países. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la ONU tiene un papel muy importante en el mundo. Un papel determinante en el mundo. Por ejemplo, ¿quién fue la que ha bloqueado por más de 50 años a Cuba económicamente? ONU. La ONU, sí. La ONU ha bloqueado por más de 50 años a Cuba económicamente. Decisiones de la ONU.
Entonces, mira la importancia de la ONU. Si mañana la ONU decide bloquear al Perú económicamente, lo puede hacer, no hay ningún problema. Y nosotros no podemos protestar porque estaríamos luchando contra 192 países. Entonces es un órgano de control internacional también, donde obviamente quien dirige la ONU pues establece su política mundial en función a sus beneficios, en función a sus intereses. Por ejemplo, la pugna entre Venezuela y Estados Unidos. ¿A qué se debe ese conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, chicos? ¿Te acuerdas? Por el petróleo. Claro, Venezuela, ¿qué es? Es el primer país proveedor de ¿qué? Petróleo. Petróleo en el mundo, es el país que tiene más petróleo en el mundo. La pugna entre Venezuela y Estados Unidos es una pugna por el control del petróleo. ¿Te das cuenta? Y es algo muy parecido a lo que pasó entre Estados Unidos e Irak, entre Estados Unidos e Irán, entre Estados Unidos y Kuwait, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá unos años Estados Unidos decide invadir, intervenir Venezuela. ¿Lo podría hacer? Claro. ¿Con el permiso de quién? ONU. Con el permiso de la ONU. Entonces, mira la importancia ya de la ONU. Mejor dicho, mira el gran poder de la ONU, la gran trascendencia de la ONU. Muy bien, la gran trascendencia de la ONU. Que dicha organización había fallado con su propósito de evitar otro conflicto internacional. Aunque estaba inspirada en la Sociedad de Naciones, la ONU se diferencia de esta tanto en su composición como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, va a aumentar su universalización, lo que va a permitir la ampliación de la organización por medio de las grandes potencias, de los nuevos estados surgidos tras la descolonización o de los que surgirán tras el desmembramiento de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia en Europa Oriental. La Sociedad de las Naciones no contaba con las grandes potencias como Estados miembros, dificultando de esta manera el respeto mismo a su autoridad. En cambio, la ONU, al contar con dichas naciones, recalca su propia universalidad y autoridad, obligando así a los Estados miembros a respetar las leyes establecidas por la misma organización, evitando repercusiones importantes que pueden alterar la paz internacional. Inicialmente la ONU fue creada el 24 de octubre de 1945 por los 51 estados que encabezaron la Segunda Guerra Mundial y hoy en día son 193 miembros que se rigen bajo la Carta de las Naciones Unidas. Basados en el artículo de la Carta de las Naciones Unidas, el cual indicaba los 6 principales órganos de la organización, los cuales son la Asamblea General. En ella están representadas todos los Estados miembros, cada uno con votaciones sobre cuestiones importantes tales como la paz y seguridad, ingreso de nuevos miembros y cuestiones presupuestarias. El Consejo de Seguridad es el organismo de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad a nivel internacional. A diferencia de otras reparticiones de la ONU que únicamente pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones, conocidas como resoluciones, y obligar a los miembros a cumplirlas de acuerdo con lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas. ECOSOC o Consejo Económico y Social. La Organización de las Naciones Unidas asiste a la Asamblea General para promover la cooperación y el desarrollo económico, social e internacional. El Consejo de Administración Fiduciaria es el encargado de supervisar la administración de los territorios en fideicomiso puestos bajo el régimen de administración fiduciaria, para promover el adelanto de los habitantes de dichos territorios y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, el cual fue establecido en 1945 en La Haya, Países Bajos, siendo la continuadora a partir de 1946 de la Corte Permanente de Justicia Internacional. La Secretaría.
La Secretaría es el órgano administrativo cuyo titular es la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas. Entre sus competencias se encuentran la de convocar el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros organismos de la ONU. The challenge for the United Nations is that diplomacy moves slowly in a world where we're used to. Muy bien, chicos. Entonces, la ONU es un organismo internacional, ¿no?, estructurado también en niveles, como lo vamos a ver ahora mismo, ya, ahorita comparto la pantalla, encargado justamente, pues, de decidir, ¿no?, problemas internacionales, de establecer sanciones internacionales, de evitar guerras, por ejemplo, ¿no?, etcétera, 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 ¿ya? La ONU tiene un gran papel, pues, hoy en día, pues, en el mundo, ¿no? Como te digo, es el órgano más importante, ¿ya? Muy bien. A ver, página, a ver, no sé si tenemos la misma página, confírmame, por favor, página 330. ¿Es la misma página, chicos? No, la 312. Ya, esa misma, 312, por favor, chicos. 312. Ya, muy bien. Vamos, 312. Ya, listo. Página 312, ¿ya, chicos? Bien. A ver, vamos resolviendo de a pocos. Ya vamos resolviendo de a pocos y de ahí vamos avanzando, ¿ya? A ver, uno. A ver, me van a ayudar a leer mejor. Ya quiero hacerlo leer, chicos, para que participen en clase también. Y ahí van a leer justamente los que menos hablan en clase. Ya vamos a empezar a ver. ¿Por quién comenzamos? A ver. Ya, Matías, por favor, la pregunta número 1. Matías Alcarraz. Órgano de la ONU que establece el presupuesto y las aportaciones de sus miembros. Excelente. ¿Quién establece el presupuesto y aportaciones de sus miembros? En la ONU tú no das, pues, un monto obligatorio, ¿no? Es decir, el Perú no pone 20 millones en la ONU, sino es una aportación voluntaria, entre comillas. Hay un órgano que dice, este año la ONU presupuesta gastar 200 millones de dólares. Por lo tanto, el Perú tiene que aportar 55 millones de dólares. Ya, pues el Perú tiene que hacer, por ejemplo. ¿Ya quién establece el presupuesto y las aportaciones de los países miembros, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Está súper sencillo, ¿ah? La Asamblea General. No. No. El Consejo. El Consejo Económico Social, obviamente, pues chicos, el Consejo Económico Social. 1, la D, entonces. ¿Por qué no puede ser la Asamblea General, profesor? Bueno, en primer lugar, el Estatuto de la ONU no establece eso dentro de su función, ¿ya? Eso en primer lugar. Ahora, la Asamblea General ve cuestiones resolutorias de decisión, ¿ya? La Asamblea General toma decisiones. Quien presupuesta es justamente el Consejo Económico Social. Profesor, en caso de que haya un terremoto en el Perú, un terremoto, ¿no? Supongamos, es el Consejo Económico Social quien presupuesta cuánto van a aportar los demás países para superar la crisis, ¿no?, ante ese terremoto. Ya, muy bien. Entonces la 1, la clave es la D. 1, la D de dado, ¿ya? 1, la D de dado. Muy bien. 1, la D de dado. Excelente. Ya. Gabriel Estefano, por favor, pregunta número 2, lee. El objetivo principal de la ONU, según lo estipulado en la Carta de San Francisco, es... ¿Cuál es el objetivo de la ONU, chicos? La A. La A. ¿Están seguros? ¿Promover la defensa de la democracia representativa?
la cooperación económica y financiera mundial, erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. A ver, Renzo, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la clave de la 2, Renzo? ¿Pero cuál crees? La C. La C me dice, muy bien. A ver, ¿qué dicen los demás, chicos? A ver, Johan, Juan Eduardo. La A dice. Ya, Paolo también dice, profesores, la A. Muy bien, chicos. La clave es la A. Mantener la paz y la seguridad mundial. Evitar ¿qué cosa? Guerra. Claro, guerras, agresiones entre países. Obviamente ya sabemos que la ONU no ha evitado guerra, más bien ha provocado guerra, ¿no? En algunos casos hasta ha provocado guerra la ONU. Muy bien. Ya, fácil entonces, ya, evitar guerras, mantener la paz y la seguridad mundial. Y la seguridad mundial, ¿ya, chicos? Muy bien. Mantener la paz y la seguridad mundial. Excelente, ¿ah? Bien, ahora va a leer, a ver. Nos vamos por acá. Ahora va a leer una señorita, ¿ya? Una señorita. Va a leer ahora Karen. Karen Ya, Lizardo. profesor. A ver. ¿Cuál es la sede? ¿Cuál es el... La 3, no, profesor, ya. ¿Cuál es la Sí. sede del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya? Ah, muy bien. Esta pregunta es súper fácil, es súper obvia. Es muy obvia la respuesta de esta pregunta, chicos. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? A ver. Esta pregunta está al ojo. A ver, ¿cuál es la respuesta? La D. Claro que sí. Claro que sí, pues chicos. ¿Cuál es la sede del Tribunal de Justicia de La Haya? Su mismo nombre lo dice, obviamente, La Haya. El Palacio de La Haya, pues chicos, obviamente. ¿Y dónde queda el Palacio de La Haya? En Holanda. Ya, muy bien. Si se llama de La Haya, puede estar en Quito. Claro, es imposible, ¿no, chicos? Muy bien. El Perú hace unos años fue a La Haya. A La Haya. ¿Qué es, a ver, qué es la sede, qué es el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya? Por ejemplo, claro, si tú estás en un juicio contra una persona, tú vas a un nivel del Poder Judicial. ¿Sí o no? Puedes ir a la Corte Suprema, a la Corte Superior, al Tribunal de Justicia, puedes ir al Juzgado de Paz Mixto, etcétera. Puedes ir a distintos niveles de justicia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando un país está en juicio contra otro país? No pueden venir al juez acá de tu barrio, no van al juez de la Corte Suprema, sino tienen que ir a un juez internacional, a un juez especialista en el derecho internacional. Ese es el Tribunal Internacional de Justicia. Cuando los países están en juicio, van a La Haya y ahí presentan sus demandas. En este caso, el Perú y Chile estaban en juicio. ¿Por qué? Por territorio. Chile quería parte de nuestro territorio marítimo. Quería apropiarse de nuestro territorio diciendo que los límites están mal ubicados. El Perú decía que no. Otra vez, Christopher, claro que sí. El Perú le ganó el juicio a Chile. Chile no nos quitó territorio. El Perú le ganó el juicio a Chile en La Haya. Ahora, otro ejemplo, Bolivia. Bolivia también fue a La Haya a un juicio contra Chile. Bolivia, ¿qué le decía? Chile tiene que darme salida al mar. Chile tiene que darme territorio para tener salida al mar. Obviamente, obviamente, chicos, quien va a ganar ese juicio fue Chile. Y hasta el día de hoy los bolivianos no conocen el mar. Por más que hayan ido a La Haya a pedir territorio, pues no han llegado a conocer. No se le ha podido ceder, ¿no? En todo caso, parte del territorio chileno. Que ya es algo imposible, ¿ah? Muy bien. Muy bien.
A ver, ahora va a leer, a ver, Miguel Bryan, por favor, la número 4. A ver, Miguel Bryan. Uy, no está Miguel. Bueno, se perdió su nota entonces. Muy bien. Esteban Espinosa, por favor. La número 4. Sí, profesor. ¿Cuál es el nombre del peruano que ocupó la Secretaría General de la ONU? ¿Ya? ¿Cómo se llamó el que ocupó la Secretaría General de la ONU? Facilísimo, te lo he dicho Javier ya como Pérez de 4 Cuellar. veces. Excelente, Esteban. Muy bien, Valerie. El señor Javier Pérez de Cuellar. Ya, el señor Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Cuando vino al Perú, concursó en las elecciones contra Alberto Fujimori. ¿Y quién ganó, chicos? ¿Quién ganó? Fujimori. Fujimori en el año 95, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Pero Javier Pérez de Cuellar tiene una anécdota muy chistosa. No sé si te conté el día de ayer. ¿Te conté cuál es su anécdota chistosa de Pérez de Cuellar? Un día Pérez de Cuellar se metió en un problema, en un gran problema. Ya estaba siendo investigado. Estaba siendo investigado y desapareció Javier Pérez de Cuellar de un momento a otro. Ya, desapareció de un momento a otro. ¿Y cuándo apareció? ¿Cómo? Como PPK. Algo así, pero el caso de Javier Pérez de Cuellar es más alarmante. ¿Ya? Porque Javier Pérez de Cuellar dijo que cuando estaba en Manhattan, uno de esos días, ¿ya? Javier Pérez de Cuellar fue secretario general entre 1982 al 91, ¿ya? Entonces, en el año 89, ya Javier Pérez de Cuellar estaba, pues, por Nueva York. Estaba transitando con su vehículo. Uy, se me va el internet, chicos, un minutito. Ya, genial. Estaba transitando con su vehículo por Nueva York. Y como él era un personaje internacional, él era escoltado por policías, él era llevado por policías. Ya las policías lo cuidaban, era escoltado. Ya, y en esa noche ocurrió algo muy raro. Ya, la señora que estaba con Javier Pérez de Cuellar, Linda Napolitano, había dicho, pues, y Javier Pérez de Cuellar también lo denunció, por decirlo así, en la televisión nacional, ¿no? Que esa noche, que él estaba en la noche de 1889, que él estaba transitando por Nueva York, fue raptado. Pero adivina por quién dijo que fue raptado. ¿Por quién crees que fue raptado? Según Javier Pérez de Cuellar, ¿eh? Según Javier Pérez de Cuellar, él fue raptado por extraterrestres, imagínate. Ya, ese es un caso para reírse. Y si quieres reírte un poquito más del caso, busca en internet el rapto de Manhattan, Javier Pérez de Cuellar. Hasta la policía abrió una investigación para ver si es que realmente ese señor había sido raptado por extraterrestres. Después se demostró que era una tremenda mentira. Ya que era una tremenda mentira. Ya, pero esa es la anécdota chistosa que tiene Javier Pérez de Cuellar. Según ese señor, fue raptado por extraterrestres. Según él, según él. Muy bien, chicos. Ya. Sus escoltas, sus guardias también dijeron que ellos también habían sido raptados, ¿no? Pero bueno, como ya te digo, después se descubrió que eso era una completa mentira. Javier Pérez de Cuellar. ¿Ya? Muy bien, chicos, excelente. Entonces, mira los bloopers que hay a veces, ¿no? Muy bien. A ver, ahora va a leer la pregunta número 5. A ver, ¿quién va a leer? A ver, por favor, va a leer ahora Samira, la número 5. Ya, profesor. La sede de la ONU es, y la sede europea, y la segunda sede mundial se sitúa en... Muy bien.
¿Cuál es la sede de la ONU? ¿Dónde está la sede de la ONU, chicos? En el país más... Nueva York. Washington o Nueva York. Uy, 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 ahí ya nos confundimos ya. ¿Dónde está? Nueva York. Nueva York. Claro, muchachos, está en Nueva York. ¿Ya? Y la segunda sede o la sede europea, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? En Ginebra, Suiza. En Ginebra, Suiza. Muy bien. Ya. 5, entonces, la sede casita, ya en Ginebra, Suiza, ya. Ginebra, Suiza. Muy bien, ¿ah? No te equivoques, ¿ah? No te equivoques. Nueva York, Ginebra, ya, muy bien, Suiza. Bien, excelente. Muy bien, ya. Uy, la pregunta 6 sí es una pregunta muy interesante que me gusta mucho. A ver, ¿quién va a leer esa pregunta? Por acá, por acá, por acá. Vamos con una señorita de nuevo, ¿ya? A ver. Ya, Valerie va a leer la 6, a ver. Organismos encargados de facilitar créditos a los estados en vía de desarrollo. A ver, ¿quién es el organismo encargado de dar créditos a los estados? A ver. El BM. El banco. ¿El Banco Mundial? ¿Están seguros? Sí. O el Fondo Monetario Internacional. A ver qué dicen ustedes. Banco Mundial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario. Mira, vamos a explicarlo con un ejemplo nada más, con un ejemplo. ¿Te acuerdas el gobierno de Alan García que hemos estudiado? ¿Te acuerdas el gobierno de Alan García? Alan García se negó a pagar la deuda externa, ¿sí o no? Y el Perú fue declarado como país inelegible, es decir, no le pueden dar préstamos al Perú. ¿Quién dijo que el Perú era un país inelegible? FMI. Así es, muchachos. El FMI es el encargado de otorgar préstamos, de facilitar préstamos ya a los países vecinos, ¿no? A todos los países en general. Ya, a todos los países en general, ya, el FMI. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Excelente. El FMI, entonces. El Fondo Monetario Internacional, ¿ya? El FMI. ¿Y el Banco Mundial, profesor? El Banco Mundial se encargaría principalmente de dar préstamos, sí, pero para el sector productivo, principalmente, María Celeste. Ya, es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario no están separados, trabajan de la mano. Mientras que el Fondo Monetario busca la estabilidad económica de los países, el Banco Mundial busca el desarrollo económico productivo de los países. No sé si me dejo entender. ¿Ya? El Fondo Monetario busca estabilizar la economía de los países, lograr que se estabilicen otorgando préstamos, facilitando los préstamos, facilitando los convenios con préstamos internacionales. Al cambio, el Banco Mundial no otorga una gran cantidad de dinero a los países para su desarrollo principalmente productivo. ¿Ya? Van de la mano, trabajan de la mano, están juntos, trabajan codo a codo. Ya, muy bien. Pregunta número 7. Ya, a ver, Paolo, por favor, lee la 7. Sí, profesor. El último país en ser admitido por la ONU fue el 14 de julio de 2011. A ver, ¿quién fue el último país en ser admitido en la ONU? Ya, esa pregunta es muy... Así es. Muy bien, bien, Valerie, y no sé quién más lo dijo, ¿ya? Muy bien, excelente, la E, Sudán del Sur. Ya, Sudán del Sur, muy bien. 7 la E, Sudán del Sur, muy bien. 7 la E, Sudán del Sur. Uy, no se nos acaba el tiempo. 8, a ver, 8, pensaba que eras a las 9, perdón, me confundí el horario. A ver, 8 va a leer ahora Juan Eduardo, por favor, la 8. Los idiomas oficiales utilizados en las Naciones Unidas son, excepto... A ver, cuando hablamos de idiomas oficiales,
se refiere a los idiomas que se pueden usar en la Asamblea de las Naciones Unidas. Que esos Inglés, idiomas, obviamente. claro, que esos idiomas se definen en función a la cantidad de hablantes en el mundo. En función a la cantidad de hablantes en el mundo. A ver, ¿cuál sería la clave, chicos? A ver, árabe lo hablan mucho, español también, inglés Italiano. también, entre francés sí. y italiano. Italiano casi solo habla Claro. uno. El árabe lo hablan en todos los países del Medio Oriente, el español en casi todo Sudamérica y gran parte de Centroamérica. El francés lo hablan bastante en África, los países colonizados por Francia. E inglés habla pues gran parte del mundo. El italiano no tiene muchos hablantes, pues. No hay muchos italohablantes en el mundo, ¿ya? Muy bien. Excelente, chicos, excelente. Muy bien, dejamos de compartir pantalla. Bien, chicos, 8:50. Ya nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense bastante. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.